Bienvenido a una lección sobre la interpretación de la gráfica de una función. Aquí se nos pide que consideremos la gráfica de la función h de t que se muestra a continuación, donde a lo largo del eje horizontal tenemos tiempo en segundos, y a lo largo del eje vertical tenemos la altura del cohete en pies. Primero se nos pide que identifiquemos la variable de entrada, y las unidades de la variable de entrada, así como la variable de salida, y las unidades de la variable de salida. Cuando tenemos el gráfico de una función, las entradas siempre están a lo largo del eje horizontal, y las salidas siempre están a lo largo del eje vertical, lo que significa que las variables de entrada son el tiempo, y las unidades son segundos. Y la variable de salida es la altura del cohete y las unidades son pies. Ahora, mirando la parte A, se nos pide que interpretemos el significado de la declaración h de 5 iguales 82. Se nos da h de 5 iguales 82, 5 es la entrada y 82 es la salida, y, por lo tanto, h de 5 es igual a 82 significa que después de 5 segundos, el cohete está a una altura de 82 pies, o está a 82 pies sobre el suelo. Mirando esto gráficamente, si vamos a 5 segundos en el eje horizontal, que está aquí, y luego vamos directamente a la función, llegaremos a este punto aquí, que nos muestra después de 5 segundos, el cohete está a una altura de 82 pies, lo que significa que el par ordenado para este punto sería 5,82. Entonces h de 5 es igual a 82 como un par ordenado sería 5,82, y el significado de h5 es igual a 82 significa, nuevamente, después de 5 segundos, el cohete está a una altura de 82 pies. Ahora para la parte B, se nos pide determinar h de 7, escribir como un par ordenado e interpretar el significado. Para determinar h de 7, queremos encontrar la salida. Cuando la entrada es 7, desplacemos el gráfico y determinemos el valor de esta función. Entonces iremos a 7 a lo largo del eje horizontal, donde encontraremos una entrada de 7. Normalmente iríamos directamente a la función, pero observe cómo aquí, la gráfica de la función intersecta el eje horizontal en este punto, lo que significa que este punto es una intersección horizontal, donde el par ordenado sería 7,0. Observe cómo cuando la entrada es 7, la salida sería 0, lo que significa h de 7 igual a 0. Así que nuevamente como un par ordenado que sería 7,0. Entonces esto nos dice que después de 7 segundos, el cohete está a una altura de 0 pies, lo que significa que el cohete está en el suelo. Entonces podemos decir después de 7 segundos, en este caso, el cohete aterriza. Entonces, después de 7 segundos, digamos que el cohete aterriza. También estaría bien decir que el cohete está a una altura de 0 pies, o que el cohete está en el suelo. Ahora para la parte 100, se nos pide determinar t cuando h de t es igual a 50. Entonces, aquí se nos da que la salida es igual a 50, y se nos pide encontrar la entrada t. Para responder a esta pregunta, encontraremos 50 en el eje vertical, donde encontramos las salidas. Observe cómo la salida de 50 estaría aquí, por lo que en cualquier lugar a lo largo de esta línea horizontal, la altura del cohete es de 50 pies, y observe cómo hay dos lugares en el gráfico donde la salida sería 50. Aquí, cuando la entrada es de 1 o 1 segundo, y aquí, donde la entrada es de 6 o 6 segundos. Entonces el par ordenado para este punto sería 1,50. El par ordenado para este punto sería 6,50. Entonces podemos decir que h de t es igual a 50 cuando t es igual a 1 o cuando t es igual a 6. 1 or when t equals 6. Entonces tenemos dos pares ordenados, tenemos el par ordenado, 1,50 y 6,50. Dos formas de expresar el significado de esto serían, el cohete está a una altura de 50 pies después de 1 segundo y después de 6 segundos, o podríamos decir, después de 1 segundo y después de 6 segundos, el cohete está a una altura de 50 pies. Sigamos adelante y digamos que después de 1 segundo y 6 segundos, el cohete está a una altura de 50 pies. Para la parte 500, se nos pide determinar la altura máxima del cohete. Entonces, mirando el gráfico y el eje vertical, observe cómo el punto más alto del gráfico es este punto aquí, donde la altura es de 100 pies, entonces esa es la altura máxima. Observe cómo ocurre eso después de 3,12 segundos. Entonces, el par ordenado para este punto aquí sería 3,5,100, pero nuestra pregunta
solo pide la altura máxima, por lo que podemos decir que la altura máxima del cohete es de 100 pies. Para la parte E, se nos pide determinar el dominio práctico de h de t. El dominio práctico es un conjunto de todas las entradas posibles, que tienen sentido para la función h de t, y nuevamente, siempre encontramos las entradas a lo largo del eje horizontal, por lo que analizando el eje horizontal, podemos ver que el dominio práctico va desde 0 segundos hasta 7 segundos, y vamos a incluir los puntos finales porque tienen significado aquí en el tiempo t igual a 0, eso es justo cuando el cohete despega, y cuando el tiempo t es igual a 7 segundos, así es cuando aterriza el cohete. Entonces diremos que el dominio práctico será t es mayor o igual a 0 y menor o igual a 7, las unidades aquí son segundos. También es común expresar el dominio usando notación de intervalo, y debido a que los puntos finales aquí están incluidos, diríamos que el intervalo cerrado es de 0 a 7, por lo que tenemos un corchete 0,07 corchetes, nuevamente las unidades serían segundos. Si no se incluyeran los puntos finales, tendríamos dos símbolos menos que aquí, y usaríamos un conjunto de paréntesis alrededor de 0 y 7, en lugar de corchetes. Y nuestra última pregunta es, determinar el rango práctico para h de t. El rango práctico es el conjunto de todas las salidas posibles que tienen sentido para h de t. Entonces, mirando el eje vertical, que nos dice la altura del cohete, observe cómo el rango práctico sería desde 0 hasta la altura máxima de 100. Y nuevamente, vamos a incluir los puntos finales porque la altura de 0 tiene sentido, es entonces cuando el cohete está en el suelo, y la salida de 100 tiene sentido porque ya determinamos que esa es la altura máxima del cohete. Entonces el rango práctico sería h de t. Es mayor o igual a 0, y menor o igual a 100, y las unidades son pies. Usando la notación de intervalo tendríamos el intervalo cerrado, de 0 a 100, y por supuesto nuevamente, las unidades son pies. Espero que hayas encontrado esto útil.